Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 113, Evolucionismo y el cerebro humano. Tal vez este órgano de nuestro cuerpo sea el más complejo, el más desafiante para los científicos de toda la historia de la ciencia, y a veces nos incomoda más saber muchas cosas del universo, de las estrellas, y todavía no haber descubierto tanto del cerebro, que empieza a revelarse, especialmente en los últimos 20 años, cuando se desarrollan una serie de tecnologías que permiten ver lo que ocurre dentro del cerebro sin tener que disecar un cadáver. Porque antiguamente, si teníamos una persona con una enfermedad, incluso en el siglo XX, teníamos que esperar a que muriese para poder hacer una autopsia y cortar y desmembrar partes del cerebro para ver qué estuvo pasando en esa persona que la desajustaba a un comportamiento normal. Sin embargo, hoy podemos ver cómo y qué ocurre en gran parte dentro del cerebro, qué tormentas eléctricas, bioquímicas ocurren mientras la persona está con vida. Entonces, el estudio del cerebro humano nos ha apoyado en mucho para la antropología empresarial, la neurociencia, el marketing y el evolucionismo aplicado a las organizaciones, a la comprensión de las personas en sociedad. El cerebro pesa aproximadamente 1,3 kilos, tiene 50 glías por cada neurona. O sea, las neuronas no son las únicas células que están en el cerebro, sino que también existen unas células llamadas de la glía que tienen funciones de limpieza, de aislamiento, etc. Hay 100 billones de neuronas, 100 trillones de conexiones. Si las juntásemos, darían 2 vueltas completas al planeta. Toma 1/5 del suministro sanguíneo y es 1/50 de nuestro peso corporal. El 78% del cerebro es agua, 10% grasa, 8% proteína, 1% carbohidrato, 1% sal y 2% son otros componentes. Muchas veces nosotros decimos, enciende tu cerebro, cambia de actitud, modifica, porque de alguna manera nuestro cerebro no nos ha traído un manual de instrucciones para poder operarlo adecuadamente. El humano, de hecho, tiene una cabeza, el mamífero humano, desproporcionadamente grande en relación a su cuerpo, y lo vamos a ver muy bien en los bebés, en los niños, porque necesita la bóveda craneana de espacio suficiente para esta hipercomputadora, esta computadora magnífica, que Franz Gall, al crear la frenología, quiso entenderla y mostrar a los demás como una estructura compartimentada, donde él ya había descubierto en qué parte del cerebro ocurría cada proceso. No dejó con el tiempo ningún resabio serio a la ciencia. De hecho, fue tildado de un audaz, no mitómano, pero de un audaz elucubrador de teorías basadas en nada, en aire, Franz Gall. Pero sí tenía razón en algo, que el cerebro es modular, que tenemos alojada en cada parte del cerebro una función específica. En eso tiene razón. Fíjense que, por ejemplo, con el tiempo se descubre que el cerebro podría, en forma simplificada, decirse que tiene una primera parte más profunda, la más básica, el tronco cerebral llamado cerebro reptiliano. Es el más antiguo evolutivamente y es el que hace que, por ejemplo, vamos a tomar una rana, un batracio. Cuando el batracio ve que algo es grande y se mueve, escapa, dice esto es una amenaza. Cuando es grande y estático, dice esto es un lugar para esconderme. O sea, viene una persona que es grande, se mueve, se mete debajo de un refrigerador antiguo que está ahí en el garage para protegerse, porque ese refrigerador antiguo lo vio como grande y estático. O sea que los razonamientos son muy simplistas del cerebro reptil.
Si algo es pequeño y se mueve, debe ser alimento. Si algo es pequeño y estático, debe ser una basurita, algo que no necesito prestarle atención, lo puedo ignorar. De hecho, en el cerebro más instintivo, nosotros tenemos también impulsos, por ejemplo, sexuales, y el hombre se puede excitar, puede ser sensibilizado sexualmente con una imagen icónica como la que se ve aquí, típica del manga japonés, por ejemplo. Pero, ¿por qué? Porque este cerebro, esta parte del cerebro, se comunica en forma simbólica, con imágenes. No hay vocabularios, lenguajes, razonamientos complicados. Por ejemplo, si vemos a nuestra niña de la izquierda, tiene lordosis. La lordosis es levantar la cadera, exagerando de alguna manera sus nalgas. Esto lo hacen los simios, en muchas especies de simios. La lordosis es típica en épocas de apareamiento, usado por la mujer como una atracción sexual. Entonces, cuando una mujer usa tacos altos y exagera de alguna manera la lordosis, está actuando sobre las partes más profundas, instintivas y primitivas del cerebro. Ya nacemos con cierto software instalado en nuestra parte más profunda del cerebro. Y, por ejemplo, apenas vemos una serpiente, tenemos pánico, miedo, aunque nadie nos haya enseñado. Esta es la parte más profunda. Luego tenemos una segunda parte llamada cerebro límbico, cerebro mamífero también, donde están las emociones, el cuidado de la familia, etc. Y por fuera, la más externa, es la corteza cerebral, el córtex y el neocórtex, la parte más moderna, donde sí, allí radica todo lo que hizo que el hombre viajara a la luna y que hoy conociésemos las estrellas y que pudiéramos entender también a nuestro propio cerebro y nuestra propia psiquis, o por lo menos tratar de entenderla. El cerebro tiene como misiones fundamentales sexo, es decir, perpetuación de la especie, básico, supervivencia, mantenerse vivo. En la mujer también tiene el cuidado de la prole como un mandato fundamental. Y tiene esta función de recibir estímulos del exterior a través de los sentidos y generar estímulos o reacciones hacia afuera. Esto es su función aferente y su función eferente. Vamos a adentrarnos mucho más en el cerebro durante más de 30 podcasts donde lo veremos en forma muy profunda. Nos vemos en esos próximos podcasts y muchas gracias por ver este módulo 113 inicial sobre el cerebro. Gracias.